Buenas tardes, parte de la maestría profesional en paisajismo y diseño de sitio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Para nosotros es un gusto eh, colaborar como maestría con propuestas y soluciones paisajísticas de las comunidades que a través de grupos organizados e instituciones administrativas y de gobernanza así lo soliciten. Hemos trabajado proyectos reales en lugares como la Roxana Pocosí, en el Limón Centro, Pilares de Curirabat y muchas otras locaciones, generando propuestas. Cada proyecto pretende ser una solución viable a través de un diseño bien documentado y justificado, que tenga viabilidad técnica y coherencia con el medio ecológico y cultural. Agradecemos el aporte de estos profesionales que generosamente apuestan por compartir sus conocimientos y habilidades con una comunidad interesados en la recuperación de la calidad ambiental de nuestros barrios urbanos. Los temas que proponen o de los que van a hablar son principios básicos en el manejo de árboles en entornos urbanos, con un enfoque en arboricultura y casos nacionales exitosos de recuperación de la calidad ambiental a través de la infraestructura verde y la recuperación ambiental. Los profesionales son Fabricio Ballesteros Jiménez, arborista certificado, y Esteban Solano León, también certificado por ISA. Ellos son fundadores de una marca que se llama GEA, que se ve el logotipo abajo a la derecha, que significa Gestión y Evaluación Ambiental y Arboricultura. Esteban Solano León es ingeniero forestal egresado de la Universidad Nacional, asesor forestal independiente en diversidad de proyectos con Fondecor, INECEFOR, la Universidad Nacional y otras instituciones. Es especialista en arboricultura desde el año 2012 en temas de diseño, establecimiento, mantenimiento y evaluación del arbolado urbano en proyectos municipales, en zonas francas, clubes, condominios, hoteles y en proyectos de rearborización desde el Parque de la Sabana y el mantenimiento del arbolado de la UCR y con la Fundación Árboles Mágicos, entre otros, es cofundador de esa marca comercial GIA, Gestión y Evaluación Ambiental y Agricultura. José Fabricio Ballesteros Jiménez es ingeniero forestal, licenciado en manejo forestal egresado también de la Universidad Nacional. Sus campos incluyen manejo forestal en diversas modalidades, como bosque, inventarios forestales, cuantificaciones del carbono y arboricultura. Es coordinador técnico del proyecto de reforestación del Parque Metropolitano de la Sabana durante 8 años y la experiencia en procesos de planificación, plantado y manejo del arbolado urbano en diferentes proyectos públicos, municipales y privados. También ha trabajado en proyectos privados en zonas como Country Club, zonas francas, y es cofundador también de GEA. Los dejo entonces con esos profesionales para que nos hablen de los temas antes enumerados. Muchísimas gracias. Igual, como menciona Esteban, es un placer para nosotros estar hoy con ustedes, ¿verdad? Compartiéndonos un poco sobre este tema, ¿verdad? Que es de mucha relevancia para nuestras ciudades, ¿verdad? Para el manejo que debemos aplicar y, pues, por supuesto, también para la planificación que pues, les corresponde a ustedes, ¿verdad? Ahora en adelante, que tengan una perspectiva distinta de lo que es el manejo del arbolado. Si gustan, me dan posibilidad, don Guillermo, de poder compartir pantalla. Pero ya tienes el nombre De Mariela Mariela. Sí, sí. Ok, entonces ya estás como... no lo logré quitar. Ah, Sí, sí, dejémoslo por así por el momento, pero no lo logré quitar. muy bien. Creo que ya tiene el host. ¿Me indican si está en pantalla? Sí, sí, está en pantalla. Ok, perfecto. Bueno, como les menciono, la presentación se llama Principios Básicos para el Manejo de Árboles en Entornos Urbanos con enfoque en arboricultura. Pues obviamente los servidores, Esteban Solano y Fabricio Ballesteros. Aquí nosotros tenemos nuestra propia marca en servicios en arboricultura y pues obviamente ambos somos arboristas certificados por la Asociación Internacional de Arboricultura.
Dejo a Esteban por aquí para que continúe. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poco entonces, pues para hablar sobre arboricultura, primero, ¿qué es arboricultura? Perdimos el sonido, Esteban. Sí, parece que perdimos la comunicación. A ver. Y Queremos saber si se vuelve a conectar, si no, arranco yo y pues ahorita que se nos incorpore. Démosle un par de minutitos a ver si lo logra. Bueno, ahora sí, yo creo que ya logré poder cambiar el nombre. Vamos a ver. Bueno, si quieren, voy yo arrancando mientras Esteban se incorpora. Bueno, Esteban, inicialmente les mencionaba sobre qué significa arboricultura. Básicamente es la ciencia que estudia el cuidado de los árboles y de otras plantas leñosas, ¿verdad? Su enfoque principal se relaciona con el manejo adecuado del arbolado, ¿verdad? Y va más allá de la posibilidad de ver al árbol como un ente de la infraestructura verde, sino como un ente que se encuentra vivo, ¿verdad? Que es biológicamente activo y que pues obviamente debemos de manejarlo de la mejor forma. Otro punto importante aquí que es relacionado, ¿verdad? O las definiciones que son importantes a conocer es lo relacionado con la taxonomía urbana, ¿verdad? Que la taxonomía se define como el manejo de las poblaciones urbanas de árboles y otras plantas como tal. Yo no sé si me parece que ya le dio la posibilidad, admit, ok. Ya tengo la posibilidad, ya Esteban se está volviendo a conectar por aquí. Hola, qué pena, tuve un corte de electricidad, pero acá estoy de vuelta ya. Perfecto, les comentaba Esteban, les comentaba sobre las diferencias entre arboricultura y taxonomía urbana, no sé si quieres ampliar algo más. No, pues supongo que abarcaste bien, principalmente la arboricultura sobre el árbol independiente, el tratado del cuidado de la salud del árbol individual. La taxonomía urbana pues ya es un poco más a nivel de paisaje, a nivel global, a nivel macro, ¿verdad? El manejo de la población de árboles establecidos en un sitio como tal. Y pues de la arboricultura se va cayendo en la taxonomía, pero son temas diferentes. Vamos a ver. Ok, bueno, un poco sobre generalidades de la arboricultura, más que todo como su descendencia, han habido como diferentes interpretaciones o diferentes pensamientos sobre la base o de dónde nace la arboricultura. Algunos la dan más en la biología, otros en las ciencias forestales, unos en el manejo de árboles como tal, pero a nivel global el carácter más aceptado es como una ciencia, bueno, parte de las ciencias verdes y lo está encasillado en la horticultura y pues se va descendiendo a horticultura ambiental, horticultura del paisaje y de ahí pues ya vamos cayendo plenamente en lo que es arboricultura. Una frase que ponemos ahí es que no todo silvicultor urbano sabe sobre arboricultura y lo mismo que no todos los arboristas saben sobre silvicultura urbana. Silvicultura urbana es un sinónimo de taxonomía urbana. Entonces, bueno, para caer en arboricultura como tal es muy importante iniciar conociendo qué es un árbol. No sé si alguno de ustedes quiere compartir qué es un árbol para ustedes o qué concepto tienen de árbol como tal. Si alguno pues puede abrir el micrófono y me comparte el concepto de árbol, genial, y si no, entonces nosotros lo compartimos. ¿Qué es un árbol para ustedes? Es un pulmón. Excelente. A nivel biológico es una planta. Es parte del reino Plantae, ¿verdad? Como tal. Entonces es una planta leñosa, de gran tamaño y con un solo tronco principal. Estas son algunas de las características que lo dividen de las otras plantas. De vida larga, es una planta perenne, o sea que tiene varios ciclos, vive más de un año, de gran tamaño y con un solo tallo principal.
Esos son como una de las principales características que la distinguen del resto de seres vivos del reino Plantae como tal. Si quiere, Fabri, le damos ahí. Un poco esto es un poco sobre biología. No, nosotros no quisimos entrar mucho en biología, pues creemos que tal vez no es tan fructuoso para el campo de ustedes, más sí tal vez saber qué es un árbol y tal vez cuáles son las partes principales de un árbol. Algunas personas le llaman órganos, no sé, nosotros pues lo llamamos como tal, son las partes principales del árbol, ¿verdad? Que entre las fundamentales está la flor, que es la parte importantísima para la reproducción, ¿verdad? Ese es su funcionamiento principal, el receptar polen de otros individuos, hacer combinación genética y producir nuevos individuos por medio de los frutos, que es otra de las partes del árbol, una de las partes aéreas. Además están las hojas, que es una parte importante al saber manejar, es importante a la hora de podar, saber cuánta cobertura de hojas quitar, cuántas proporciones, no más, no menos, hay diferentes tipos de hojas. Es importante a la hora de planificación, tanto a belleza escénica, hay hojas más atractivas que otras, hay hojas más interesantes por texturas, por comportamientos, una parte importante del árbol, es la parte por la que el árbol se alimenta, el árbol come por las hojas, hace la fotosíntesis en ese ciclo que transforma pues carbono, luz, agua, nutrientes en alimento. Este alimento lo almacena en el tronco o tallos, que es otra de las partes importantes del árbol. El tallo que está compuesto del tronco principal y las ramas como tales, ¿verdad? Y por último, las raíces. Las raíces es otra de las partes del árbol, importantes para la absorción de nutrientes, absorción de agua. Entonces, aquí tenemos por lo menos 5 partes principales. La flor para reproducción y el fruto también. Las hojas por donde se alimentan. Las ramas, que es como la alacena de los árboles. El ATP o la energía que el árbol absorbe por medio de fotosíntesis la transforma en almidones y la almacena en las ramas y en los troncos. Por eso es que cuando nosotros cortamos una copa completa y no dejamos ni una sola hoja y además cortamos grandes ramas, el árbol entra en un proceso de estrés muy alto porque le quitamos por donde come y le quitamos la comida que tenía guardada. Entonces hay que tener cuidado siempre con estas podas de altas proporciones y mucho más en árboles adultos. Importante reconocer esta parte que está abajo a la izquierda es lo que nosotros llamamos el cuello o la corona de la raíz, que es la parte en la que se divide, en donde empieza el tronco y las raíces para abajo y el tronco para arriba. ¿Por qué es importante diferenciar esta parte? Porque las raíces están especializadas para estar bajo tierra, están adaptadas para este proceso, más el tronco no. El tronco genera intercambio gaseoso por unas células que tienen en estas partes y que si nosotros lo enterramos generamos un problema. Entonces es como adelantando un poquito algunos de los malos hábitos que tenemos en los árboles, que es enterrar el árbol por encima del cuello de la raíz, asfixiando las primeras partes de su tronco, que muchas veces terminan produciendo una pudrición basal y árboles que se vuelcan por completo por un tema de plantarlo muy profundo o cubrir esta parte que no está adaptada para estar bajo tierra. Ok, ya ahora sí, pues como una brochadita muy rápida de la biología del árbol, un poquito sobre qué es, sus partes principales y sin entrar mucho en sus funciones, vamos a pasar a lo que es plenamente manejo. ¿Cuál es uno de los principales, cuál es uno de los primeros, como de los primeros factores que debemos manejar con los árboles en entornos urbanos? Es el suelo. El suelo es importante conocerlo, conocer sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Los suelos urbanos están muy alterados, tienen residuos, tienen los pH variables por los residuos, diferentes tipos de contaminación química, tanto como a nivel de concretos, de residuos de minerales y otro conjunto de cosas. En su mayoría se han eliminado los primeros perfiles, se han hecho muchas modificaciones, la mayoría tienen compactación. Entonces, cuando vamos a hacer un proyecto con establecimiento de árboles, uno de los primeros factores que debemos manejar es el suelo, conocer sus propiedades. Muchas veces nos ponemos a hacer un montón de cosas en el suelo y ni tan siquiera hemos hecho un análisis o un estudio de suelo para saber qué condiciones tiene. Lo primero es hacer un estudio de suelo, un análisis para conocer sus propiedades y acorde a cómo él esté, empezamos a hacer
un conjunto de enmiendas para llegar a mejorar el suelo hasta la condición que necesitamos para que nuestros árboles se establezcan, para que los árboles se puedan desarrollar. Muchas veces en zonas francas hemos ido a ver árboles plantados de 5 años que no han crecido ni 10 centímetros, y muchas veces es un tema de problemas en el suelo. Entonces es importante manejar, entender cuáles son las propiedades de dicho suelo y qué podemos hacer para mejorarlo, o qué requerimientos tienen nuestros árboles en ese momento. Otro de los factores importantes a manejar es el agua. El agua es el medio fundamental de absorción de minerales disueltos por medio de las raíces. Es una parte importante también de la alimentación como tal del árbol, además de las hojas. El agua tiene que estar en una cantidad adecuada, no puede ser ni más ni menos. Es importante saber que un árbol libera hasta un 95% del agua que absorbe en un día. O sea, él por medio de evapotranspiración o por medio de sudor en las láminas foliares, el árbol bota hasta 95% de los litros de agua que absorbe por día, y son un montón de litros. Acorde al tamaño del árbol, son más litros. Entonces, es importante manejar esta dinámica para ver qué cantidad de agua hay que hacer a la hora del riego. ¿Qué es importante considerar para el agua? Los requisitos por especie. Hay especies que son más tolerables a la sequía, otras especies son menos tolerables y con pocos días sin agua empiezan a afectarse. El suelo es importante. Las características del suelo, si es un suelo arcilloso va a retener mejor el agua, si es un suelo arenoso, si es un suelo franco limoso. Por eso es importante conocer las propiedades físicas para también saber qué tipo de plan de riego hay que hacer. Aquí no se acostumbra mucho, pero es importante generar planes de riego. Es importante manejar planes para conservación y preservación del agua en el suelo. El suelo, de hecho, como tal, absorbe hasta un 50% del agua que regamos. Si nosotros le echamos 20 litros, puede que el suelo se deje 10 litros y solo queden 10 litros asimilables para el árbol, de los cuales va a botar un 95% por evapotranspiración. Entonces es importante mantener suficiente agua en el suelo para que el árbol pueda generar sus procesos fisiológicos de forma efectiva y que no se reduzca su desarrollo, y principalmente durante los primeros estadios de establecimiento. Los 2 primeros años, una vez plantado un árbol, son muy importantes para que éste se establezca bien o que definitivamente pues no se establezca. Hay que considerar los sistemas de riego. Hay diferentes sistemas de riego. Hay que ver cuál es el más acorde dependiendo de las características del suelo y requisitos por especie. Hay que considerar drenaje. Muchas veces no manejamos o evitamos hacer procesos de drenaje, pero el drenaje en algunas condiciones de suelos arcillosos o algunos sitios de zonas acá como en Cartago o lugares muy lluviosos, es importante manejar el drenaje. Y también métodos de conservación. Por ejemplo, ahora tal vez, Fabri, puedes pasar ahí en la diapositiva. Ahora existen métodos de preservación de agua, como son aquí arriba a la derecha. Podemos ver lo que es el hidrokeeper, un retenedor, el gel retenedor de agua. No sé si lo han escuchado. Este es un polímero que absorbe, se hidrata y se aplica antes del establecimiento del árbol, y después se establece el árbol, y lo que hace él es que libera agua durante la época seca. Entonces permite como una mejor adaptación o una reducción del estrés del árbol post establecimiento. Hay que considerar diferentes métodos de riego. Hemos hecho proyectos en donde no hay pues disponibilidad de tuberías, entonces se hace riego con baldes. Hemos hecho otros por diferentes métodos. Un tema que para nosotros es fundamental como forestales, y creo que también pues muchos de los problemas que se dan con los árboles en las ciudades por una mala selección de la especie, selección del árbol, selección de la especie. Un lema de la arboricultura es el árbol adecuado para el lugar correcto, ¿verdad? Pues es ir al sitio, ver qué condiciones tiene el sitio, qué tan saturado está de cosas, si es una acera, por ejemplo, qué proporción tiene de paradas, de señalización, cuánta es el área de bordón de acera, cuánta es el área disponible de suelo, un conjunto de cosas que nos van a decir qué árbol puede ir ahí. Entonces, el árbol adecuado para el lugar correcto. Es como es una frase que se utiliza mucho para el establecimiento de especies. Sin embargo, las nuevas tendencias hablan de lugares correctos a donde puedan vivir los árboles correctos. Entonces, tal vez, vamos a ver si puedo explicarme bien con esta comparación. La primera es
plantar una especie acorde al sitio, y la segunda es hacer sitios acordes para poder establecer árboles. Entonces, por ejemplo, hemos visto que cortan un árbol hermoso porque está empezando a hacer algún tipo de problema con la acera, y tal vez es una especie que no tiene raíces que den este problema. Es una condición que se puede corregir haciendo una pequeña modificación a la acera y no tendríamos que quitar el árbol. Lo que pasa es que es una conciencia que aún no se establece en el país y que pues nosotros estamos tratando como de cambiar, y creo que ustedes son una llave importantísima para empezar a generar espacios adecuados para árboles correctos, para árboles de gran valor, para árboles que aporten a la sociedad y ojalá por muchos tiempos. El árbol es un activo que dura miles de años. No sé si ustedes conocen el árbol de Tule, por ejemplo, en Santa María Tule, en México, que es un pueblo completo que vive de un árbol y que es un árbol que tiene más de 1000 años. Y entonces, ya cuando empiezan a existir este tipo de árboles monumentales con esa presencia, uno empieza a creer que de verdad hay que darle más importancia a la hora de seleccionar los lugares y los árboles a establecer en nuestros paisajes como tal. Aquí es importante, me gustaría nada más adicionar a lo que Esteban estaba comentando. Actualmente existe un término que se llama árboles patrimoniales, ¿verdad? Como tal en las ciudades, que es realmente árboles que tienen una trascendencia para un sitio como tal, ¿verdad? Y que se manejan de esa forma. Aquí lamentablemente, como dice Esteban, no tenemos esa cultura. Sin embargo, lo importante es recalcarlo y que la intención es direccionarse hacia eso, ¿verdad? Me parece un muy buen aporte, Fabio. Esto de los árboles patrimoniales es una cultura que se está dando en Latinoamérica, está empezando en México, en Colombia, que están un poco más avanzados en esto, Brasil. Para mí, por ejemplo, si me preguntaran árboles patrimoniales que vale la pena en Costa Rica, es uno del Magón, que es un Guayacán real que está en la Cruz. No sé si lo han escuchado, se cree que es se cree que es el árbol más antiguo de Costa Rica. El Guayacán real es la madera más densa que tenemos. El árbol crece menos de 1 milímetro por año o alrededor de 1 milímetro. Y este individuo Magón tiene 85 centímetros de diámetro de tronco. O sea, si dividimos eso a 1 milímetro por año, es un árbol de muchos años. Es un árbol que de hecho está en una finca privada en la Cruz, uno puede ingresar a conocerlo. Por ejemplo, está también el Grandfather Oak o el roble abuelo en Savegre, en el Cerro de la Muerte. Es un roble medido con ipsómetro, que es un método de medición muy preciso. Es un árbol de más de 60 metros de altura, un roble. Debe tener más de 500 años, hasta 1000 probablemente. Y son árboles que creo que vale la pena que vayamos a conocer. Creo que son árboles que pueden generar insumos, pueden generar turismo en una comunidad completa y pueden despertar el interés por la apreciación y el cuidado de los árboles a nivel nacional. ¿Qué es importante a la hora de seleccionar el árbol? ¿Cuál es uno de los factores más importantes? Es el objetivo. La selección de especie tiene que ir de la mano con el objetivo. Y hay muchos objetivos. Puede ser un objetivo sociocultural, como lo es, no sé, la recuperación de especies. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de roble, no sé, generar un proyecto de plantación de robles en Cartago, que es una especie preciada por allá, o plantación de urucas en la uruca, de yoses en los yoses, o este tipo de cosas socioculturales. Hay objetivos funcionales, por ejemplo, generar sombra, tapar algunas vistas desagradables como basureros, algún otro tipo de cosas como tal. Hay objetivos económicos también, y pues objetivos ecológicos también es uno muy importante. Uno que tal vez ustedes manejan mucho son objetivos escénicos, ¿verdad? De belleza, de generar armonía, de generar pues belleza como tal. Estos son algunos ejemplos de usos funcionales. Tal vez es un poco más para a nivel de imágenes, ¿verdad? A la izquierda podemos ver diferentes usos de árboles para tapar sol o para tapar vistas, para, por ejemplo, para tapar cuando llegan en alguna esquina donde siempre den las luces de los carros, puedes poner un arbusto que tape a la altura de los focos del carro y ya te evitas esa luz que está ingresando como tapavientos. Hemos visto estudios en Estados Unidos en donde utilizan los árboles como tapavientos para las heladas, tanto como para la parte, para cuando entran los climas calientes, y el edificio ha reducido su consumo en aire acondicionado en proporciones considerables, lo que significa que los árboles están logrando
generar como un microclima en el edificio que le permite pues una mejor interacción con el entorno y no depender tanto del clima pues condicionado por el medio eléctrico, ¿verdad? Entonces es interesante los usos funcionales de los árboles en la ciudad, hay muchos, o sea, se pueden, todo el tema de olas de calor y todo el tema de adaptabilidad a cambio climático, creo que va un poco por acá, por saber direccionar las condiciones de las especies acorde a los usos que nosotros vayamos requiriendo. ¿Qué es importante también considerar a la hora de seleccionar el árbol? Bueno, pues los objetivos y las condiciones del sitio, ¿verdad? El clima, qué tipo de suelo hay, pues condiciones, cómo se puede dinamizar esto con el árbol, el lugar de plantación, qué tal, ¿verdad? Una mala elección de una especie puede incurrir más en más problemas que en beneficios. Ojo con esto porque muchas comunidades son renuentes o están esquivas a generar proyectos de plantación de árboles por malas experiencias anteriores. Y muchas de estas malas experiencias anteriores han sido por mala selección de especie. Algunas por mal manejo del árbol establecido también, que ahorita lo vamos a ver un poco. Los árboles pues requieren mantenimiento y si no se les da, pues se pueden empezar a jalar tortas como botada de ramas o algún otro tipo de situaciones que vamos a ver más adelante, pero sí. Entonces, importante el objetivo y también las condiciones del sitio. Hay que dinamizar la especie con lo que hay en el sitio. Hasta cuando aprendamos como humanos a modificar un poco más el sitio, a atrevernos a sacrificar un poco la parte gris para darle entrada a la parte verde, pero por ahora tenemos que adaptarnos con lo que hay y poner especies que sirvan, que sean funcionales a ese sitio, porque si ponemos una especie que no sea acorde al sitio, van a ser individuos que van a ocupar posiblemente un mantenimiento muy intensivo, una alta cantidad de podas anuales, problemas de fertilización, son árboles que no se van a establecer y no nos van a brindar sus beneficios plenamente, como floraciones, tal vez bien, ¿verdad? Y un conjunto de cosas. Nosotros, bueno, hay un tema que tal vez es interesante por ahí y no voy a entrar mucho, que es, o lo podemos conversar, no hicimos una diapositiva como tal, que es todo el tema de especies nativas versus exóticas, ¿verdad? Nosotros como forestales somos preferibles del uso de especies nativas y nativas no del país o sino de la zona, porque no es nativo un cortés amarillo en San Isidro de Heredia a 1400 en Miel del Mar, es nativo en Guanacaste, pero no en ese sitio. Entonces, la adaptabilidad de esa especie a las características del sitio no son congruentes y es donde empezamos a tener problemas. Aquí con características del sitio son un par de, a la izquierda una mala planificación y a la derecha una planificación adecuada. A la izquierda plantaron árboles muy de porte alto bajo el cableado, entonces se tienen que hacer podas de desmoche, podas en forma de Y para que puedan pasar los cables. Plantaron árboles con un tipo de copa pinal o decadente que está generando tapa a las vistas de las ventanas, tapa la fachada de la casa, versus la casa de la derecha, en donde ellos planifican los portes en altura de sus árboles y los tipos de copa acordes al entorno de la casa. Entonces dinamiza la infraestructura con los árboles que están estableciendo. Un poco por lo mismo, igual, características del árbol, usos funcionales, ¿verdad? El uso de coníferas con vientos predominantes es algo que se ha hecho mucho a nivel del país. El uso de maderas duras para contrarrestar vientos predominantes, porque no podemos hacer un tapaviento con una especie que sea frágil al quiebre de ramas, que tenga un historial de fallo de ramas muy alto. Tenemos que poner especies, si vamos a hacer un tapavientos, entonces tenemos que utilizar especies que tengan capacidades de resistir esas condiciones, de estar expuestas constantemente al viento. Lo mismo si vamos a utilizar una especie para tapar el sol, para generar sombra en un sitio donde va a recibir una radiación demasiado alta. Si es una especie de sombra, pues no lo va a tolerar como tal y no va a poder pues adaptarse al sitio como tal. También un poco en usos, pensar en arbustos alimentarios, pensar en árboles de fruta, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas son válidas. Al final, nosotros metemos la cantidad de cosas que queramos dinamizar en la planificación de un proyecto. A mí me gusta siempre considerar lo sociocultural, lo funcional, lo escénico,
lo ecológico, y entonces empezar a dinamizar con eso se va haciendo más interesante, pero creo que es parte de lo que tenemos que buscar. Ese es un poco algunos ejemplos de planificación la plantación, ¿verdad? Un poco, pues, no llegar al sitio a plantar así donde primero se nos ocurra, de forma desordenada, sino ya tener un diseño previo en donde ya tenemos los sitios definidos para las especies acordes a las condiciones de cada sitio y cumplirlo en el campo, porque muchas veces se hace el master plan y queda genial, pero resulta que a la hora de ir no se consiguieron las especies en vivero y las especies de reemplazo no cumplen las condiciones a la primera lista que hice y las personas que ejecutaron la plantación en campo no respetaron el establecimiento que estaba en el master plan, entonces se hace de lo que había en el papel a lo que quedó en el campo, es algo completamente diferente. Entonces, ojo y cuidado acá, porque sé que ustedes van a estar en esta parte y entonces que se cumpla lo que está en la planificación, porque entonces, si no, con el tiempo vamos a tener un desorden, árboles de portes altos donde no debe haber, o un conjunto de características que no son deseables en un proyecto de plantación o establecimiento de árboles. Esteban, tenemos una pregunta. Uh-huh. Adelante, Oriana. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Una consulta, de lo que estás hablando, digamos, entonces me parece que básicamente lo recomendable es que en un proyecto paisajístico se utilice un 100% de los árboles o las especies que sean acorde, digamos, a las características del sitio. ¿Qué pasa, digamos, si esas especies no se encuentran? O sea, ¿cuáles son las características, digamos, que deberíamos o variables que más bien deberíamos de tener para decidir qué otras especies, en caso de que, no sé, no haya o sea demasiado difícil conseguir estas especies? No digo todas, pero digamos que hay algún porcentaje, digamos, mínimo de que me imagino que no se podría conseguir, ¿verdad? No sé si me van a entender. Creo que, vamos a ver, copio un poco, sí, entiendo, muchas veces en vivero, eso es un tema que vamos a dejar por fuera, los viveros aún no están con la capacidad de especies que uno quisiera para la hora de planificar poder potencializar el uso de árboles del país más como uno quisiera, porque hay especies muy, muy bonitas, con mucho potencial, pero que no se consiguen en vivero. Entonces, sí, por eso hay un tema que tal vez no es muy fuerte en la presentación, pero que no deja de ser importante, la biología del árbol. Entonces, ¿cómo escoger un árbol que cumpla estas mismas características? Bueno, ¿cuáles son algunos de los indicadores? El tipo de raíz. ¿Ocupa un árbol con raíz pivotante? ¿O es una isla en donde el árbol puede, más bien me gustaría que desarrollara raíces de anclaje como un higuerón, que sean visibles porque le va a dar un efecto visual más agradable? ¿O definitivamente ocupo raíces que vayan completamente pivotantes en lo más vertical posible hacia el suelo? Por ejemplo, el gremio ecológico del árbol. Hay árboles que son, nosotros le llamamos heliófitos efímeros, que son como que se adaptan mucho al sol, y hay árboles hesiófitos que son los de sombra. Entonces, el árbol que yo escogí, ¿qué condiciones tiene de raíz? ¿Qué tipo de copa tiene? ¿Es una copa decadente o es una copa más bien en forma de pino? ¿Es una copa con sombrillas? ¿Es una copa redondeada? ¿Qué tipo de el árbol de folia? ¿El árbol hojas o no bota hojas? Tal vez lo voy a plantar en una avenida principal en donde el smog es muy alto, ocupo que bote hojas porque si no la intoxicación foliar es muy alta. La especie que yo quería no hay, pero entonces ocupo conseguir otra que también bote hojas. El sitio es muy seco, ocupo una especie de tolerancia a la sequía porque no voy a poder hacer mucho riego. La especie que había no está, la que pensé, entonces ocupo conseguir otra especie que también tolere sequía, o contrario, el sitio es muy húmedo, entonces ocupo una especie como de suampo, una especie que se adapte a esa característica. Entonces creo que el indicador para poder sustituir la especie original es las características biológicas que yo quería de la primera especie, ¿verdad? De la que escogí en un inicio. Pero no sé si tal vez me explico bien. Sí, no, perfecto, perfecto. Excelente. Muchas gracias. Con gusto. Ahí me gustaría nada más agregar, pues, el árbol como tal, él es, en su generalidad, él es
atractivo, digamos, no únicamente por su floración, ¿verdad? Que es como el punto que más se atañe siempre en general en los procesos, ¿verdad? Como tal, la gente pide esto, pero sin embargo también hay otras características propias del árbol que son interesantes, por ejemplo, las cortezas, ¿verdad? Las cortezas exfoliantes, el color de la misma tonalidad de las hojas, si varía entre un periodo u otro, como sucede en algunos higuerones. Entonces son características que también hay que tener en cuenta, ¿verdad? En la hora de la selección del árbol. Ahora que se refirió a los árboles que son notables, creo que sería bueno hacer el ejercicio de localizar esos árboles en la comunidad en que se vive, en que se está. Me acuerdo, por ejemplo, de don Gerardo Budowski, que hacía unas giras muy interesantes con el Jardín Botánico Lancaster. Entre esas era localizar los árboles y irlos a ver, conocer los árboles notables del Valle Central. Y lastimosamente, bueno, algunos ya se perdieron, digamos, había un episodio ahí en, en Paseo Colón, que era el diámetro por lo menos de 2 metros de diámetro. Era una cosa impresionante, pero oye, como todo aquí se hizo un parqueo, se cortó el árbol, o qué sé yo. Había un jícaro en el mercado de Ciudad Colón, que todavía existe, que es un árbol también notable, el diámetro es impresionante. Había un pinol ahí en la Universidad de La Paz, solo las ramas, digamos, que casi pegaban al suelo, tenían como 90 centímetros de diámetro. Entonces, esos son conocimientos, como decía Esteban, un conocimiento y un reconocimiento de que hay árboles que en realidad, si se dejan, prosperan y tienen una vida larga, ¿verdad? Y eso podría fomentarse en la comunidad para hacer un buen ejercicio de reconocer los árboles y valorarlos. Eso es interesante. Fíjate que, bueno, de hecho, en la diapositiva de las partes del árbol, la que es de la flor, cuando hablamos de la flor, esa es la flor de una especie que es del Valle Central, que se llama Supará. Es una especie nativa del Valle Central, está muy escasa porque solo se da en el Valle Central, y como el bosque del Valle Central ha sido tan intervenido, entonces ya prácticamente se perdió. Con la compañía de Fuerza y Luz se hizo un proyecto para recuperación de esta especie, y pues ya se ha logrado como incorporar en algunos proyectos. Yo me incorporé en unos proyectos en Belén y en algunos otros, y entonces creo que es importante porque pronto los que puedan establecerse van a empezar a dar semilla, y de ahí podremos sacar nuevos para empezar a plantar en otros sitios. Entonces, ahí podemos ir a rescatar un individuo que es muy lindo, o también una especie que se ha perdido y que ya no, que es como esta, que es el supará, es una especie. Esta variedad se crea hasta que es endémica, todavía no se ha confirmado, pero es un árbol que casi perdimos y que antes se daba en el Valle Central de forma natural. Y pues algunas generaciones tal vez lo vayamos a conocer si no se hace algo por recuperar este tipo de patrimonios que hemos ido perdiendo. Entonces, bueno, un tema que muchas veces no consideramos, pero que don Fabricio y yo hemos visto que de hecho por eso lo incorporamos, tal vez como para dejarles ahí la espinita, porque nosotros hemos tenido experiencias positivas y negativas con la selección del árbol en vivero. Muchas veces el pasar por alto esta selección de árboles en vivero puede que nos mande, como cualquier producto. El vivero es como cualquier otro negocio, él genera un producto y este producto tiene fecha de vencimiento. Entonces muchas veces vamos y no vamos al vivero, no nos metemos mucho en la selección de los árboles en vivero y dejamos que nos envíen lo que el vivero quiera, y nos mandan árboles con muy malas características, árboles con muchos troncos principales desde la base, no solo uno como es lo más adecuado, sino a veces vienen bifurcados o vienen como una Y, árboles con ramas débiles, árboles con una proporción muy baja de copa de raíz, copa aérea, árboles que están muy altos y tienen muy poca copa a lo bajo. Eso nosotros le llamamos cola de león, es un problema también. En árboles que tienen condiciones de raíz malísimas, entonces a la hora de plantarlos la mortalidad se dispara para arriba. Entonces es importante sacar un ratito que por lo menos los viveros sepan que cuando ustedes están en un proyecto y que ustedes les van a comprar árboles, ustedes les van a devolver los árboles si se los mandan malos, si les mandan árboles en malas condiciones, porque lo que se va a ver comprometido a futuro es el proyecto de ustedes.
van a tener una mortalidad mayor. Entonces, ¿qué es importante revisar en un vivero? Las hojas, que sean hojas de un color normal, un color sano, no, algunas veces se ven amarillentas, o que tenga una buena proporción de hojas la copa, que no esté pues con muy pocas hojas, bueno, excepto que sea que el árbol de folia, ¿verdad? La cantidad de rebrotes, el cepellón, que es el conjunto o la bola de raíces, que sea en una proporción adecuada, que esté bien. Muchas veces los viveros pasan los árboles muy rápido de bolsa y tenés una bolsa con un volumen de suelo altísimo, pero a la hora de trasplantar el árbol tiene muy pocas raíces y entonces esto nos genera un problema en el establecimiento. El ensanchamiento del tronco tiene que ser adecuado. Muchas veces aquí se hace un hábito de que se podan las ramas bajas del árbol mucho, entonces los crecen rápido, pero tienen un tronco muy débil porque no pueden generar madera de reacción resistente al viento, condiciones a las que los vamos a exponer a la hora de plantarlos. Entonces hay que tener cuidado con esto. El ensanchamiento del tronco tiene que ser adecuado. La raíz, hay que revisar siempre el cuello de la raíz, que no esté enterrado el cuello de la raíz, que esté bien, que las raíces estén sanas, que no tengan hongo. Hasta es importante ver a dónde se desarrolló el árbol, si es de estaca, si es de semilla, si siempre ha estado en un balde, porque si siempre es un balde va a empezar a tener raíces estranguladoras y el árbol se va a matar a sí mismo. Hay un conjunto de características importantes en el vivero que debemos tomar en cuenta. No lo pasen por alto, no simplemente que me manden la lista de árboles y 1000 y la cantidad, sino que por lo menos ellos sepan que uno es delicado con los árboles y que es importante que estén en buenas condiciones a la hora de adquirirlos. Un poco sobre plantación. Los árboles se plantan, eso es importante. Muchas veces usamos la palabra sembrar, pero se siembran semillas y se plantan árboles. Algo fundamental es la selección de los individuos, como estábamos diciendo, ¿verdad? Esto viene del vivero, y la preparación del sitio. Hay diferentes metodologías para preparación del sitio. A nosotros nos gustan mucho los métodos orgánicos, utilizamos abono orgánico, también microorganismos como hongos como tricoderma, bacterias, Beauveria, Lecalicidium. Nos gusta mucho reactivar la biología del suelo porque creo que es importante para generar una buena dinámica de raíces. A nivel de sustratos, muchas veces la preparación del sitio, muchas veces nosotros cambiamos por completo el sustrato del hueco que estamos haciendo, pero no lo más adecuado, porque si nosotros digamos que el suelo está mal, el suelo tiene una condición de compactación o tiene una condición de fertilidad tal, y nosotros variamos el hoyo a donde vamos a establecer el árbol. Eso es como que si ese árbol estuviera en una maceta. Es como engañarlo, porque esas no son las condiciones reales de su suelo. Las condiciones reales del suelo las va a empezar a enfrentar una vez él salga de ese hoyo y empiece a topar con el suelo del entorno. Entonces, tal vez sea mejor direccionar el proyecto hacia mejorar las características del suelo como tal, que simplemente cambiar el hueco a donde vamos a establecer ese árbol, porque son árboles que cuando choquen con la pared de la tierra real o del suelo, se van a quedar hasta ahí, y son árboles que no se establecen, son árboles que no florean, son árboles que mueren jóvenes y empiezan a tener un conjunto de situaciones. Este cuidado empieza desde el transporte. Ojo, ahí también hemos tenido malas experiencias por transportes. Muchas veces las personas no son conscientes de que el árbol es un ser vivo, entonces lo trata como si estuviera jalando material de hierro o alguna cosa de ferretería, y llegan los árboles muy dañados. Entonces hay que tener cuidado desde ahí, desde el transporte, desde la selección del vivero al transporte, el establecimiento en sitio, preparación del hoyo. Son como pequeños pasos que van dando el detalle de un chineo de árbol para que éste se establezca y desarrolle de mejor forma y pues nos pueda brindar sus mayores servicios. Un árbol bien establecido brinda muchos servicios. Un árbol que da problemas, más bien es eso, es un problema y nadie quiere administrar o hacerse cargo de un árbol que es un problema. Démosle ahí, Fabri. La fertilización es importante considerarlas. A nosotros no nos gusta abonar cuando el árbol se está estableciendo. La verdad que el árbol no tiene ni raíces suficientes para absorber ese abono. Entonces creemos que es una práctica no recomendable. Es mejor abonar o fertilizar una vez las raíces ya estén establecidas para que el árbol pueda absorber el nutriente como tal y este nutriente no esté simplemente contaminando el suelo o generando alguna situación ahí. El acolchado es importante considerarlo, es un hábito que acá no se hace, la aplicación de mulch, pero el mulch orgánico tiene muchos beneficios.
El mulch orgánico aplicado adecuadamente, pues mejora las condiciones físicas del suelo, mejora las condiciones biológicas y químicas del suelo como tal, además de que me evita el crecimiento de plantas arbences o de competencia, ¿verdad? Es importante mantener la ronda del árbol. Un buen acolchado no puede tener más de 10 centímetros de grosor, porque empieza a generar mucha pudrición, y un buen acolchado nunca llega a tocar el tronco. Hay que dejar por lo menos 15 centímetros libres de mulch entre el tronco y donde empieza la capa de mulch, porque si le ponemos mulch hasta el tronco es enterrar el cuello de la raíz y empezar a generar condiciones de humedad y de temperatura para el desarrollo de patógenos. Entonces eso es un problema. Otra de las cosas importantes a considerar con el establecimiento es el tema del agua, ¿verdad? El tema de riego y de drenajes. Un detalle que parece ser un detalle, pero es importante, es el hoyo. Un hoyo adecuado es amplio, pero poco profundo. No hay que hacer el hueco más hondo de lo que es el cepellón del árbol. El cepellón del árbol, no sé si ustedes lo manejan, o la bola de raíces, es el conjunto de raíces amarradas con la tierra, ¿verdad? O las raíces como tal. El cepellón del árbol nos da la profundidad del hoyo. Si nosotros hacemos un hoyo menos profundo, pues nos va a quedar un poco de raíces por fuera y es un problema. Pero si lo hacemos muy profundo, con el tiempo y la lluvia, el árbol se hunde. Y el árbol al futuro va a quedar más bien como un hueco, como una agua, y es un problema. Entonces no debe ser más hondo, pero sí se puede hacer más ancho. Eso sí es bueno. Entre más ancho usted lo haga, mejor, porque así rompe, como que descompacta una mayor cantidad de suelo, y las raíces nuevas, que las raíces, los árboles tienen dos tipos de raíces, de anclaje y absorbentes. Las raíces absorbentes o pelos radicales son muy pequeñas y solo se establecen en los primeros 30 a 60 centímetros del suelo. La mayoría de árboles los tienen en los primeros 30, más en el trópico, de hecho. Entonces, la capa de suelo por manejar es poca, son 30 centímetros, de 30 a 60, es la orgánica. Entonces, es importante como manejar bien las condiciones en esta capa para entender bien cómo se van a establecer las raíces ahí. Entonces, un buen hoyo es la profundidad del cepellón, pero lo más ancho que se pueda. Eso sí es beneficioso. Un poco algunas técnicas de plantación. Hay muchas metodologías. Ahí podemos ver métodos de drenaje con tuberías, métodos de anclaje. Es importante en algunos sitios urbanos como aceras, como parques, como la sabana, por ejemplo. Si usted establece un árbol y no le pone métodos de protección como tutores, es un problema. O también algunas veces el árbol se va a exponer a condiciones de viento en donde él no puede resistir sin doblarse, entonces hay que poner un tutor para que le permita generar madera de reacción hasta que el tronco se pueda sostener por sí mismo. Pásalo, si quieres por ahí, porque... bueno, aquí está, ahí hay un poco ahí sobre estabilización, que era lo que les estábamos hablando, y sobre poda. El árbol recién establecido no requiere poda. Se dice que la primera poda de un árbol recién plantado debe ser como hasta los 2 años de plantado, para saber realmente cuáles son las ramas que pegaron, cuáles son las que se secaron, hacia dónde se va a direccionar el árbol. Cuando uno recién establece el árbol, solo se hace un tipo de poda, que es una poda de sanidad, que es aquella para eliminar ramas moribundas, ramas quebradas, ramas que se dañaron durante el transporte y la plantación, pero fuera de eso no hay que hacerle más en cuanto a poda, más bien se puede hacer un daño. Este hito, o eso es una falsa, el hecho de que hay que cortar o desfoliar la copa del árbol para trasplantarlo, para plantarlo, es mentira. O sea, no hay que quitarle ninguna proporción de follaje al árbol para plantarlo. Porque eso se decía antes le decían a uno que para trasplantar o para plantar el árbol era bueno cortarle las hojas o cortarle una proporción de copa para que no se deshidratara y para estimular algunas cosas, pero ya nos dimos cuenta que realmente la hormona de crecimiento de las raíces, pareciera broma, pero se genera en las hojas. Entonces, si nosotros quitamos las hojas, el árbol no va a poder generar estas hormonas para el crecimiento de raíz y generamos un problema. Entonces, no lleva poda previa, la única poda sería, como les digo, que eliminar ramas que se quebraron o que quedaron dañadas, enfermas, que traen alguna plaga o algún tema así, pero fuera de eso no se requiere. Aquí voy a darle paso al compañero Fabricio. No, una pregunta, Esteban. Sí, adelante.
una pregunta con respecto a la poda de la copa, porque realmente yo he visto que se hacen podas muy amplias, muy radicales para, no sé si será el transporte, es decir, que el árbol quepa en una plataforma, una cuestión así, pero sí he visto que la gente que produce aquí árboles para la venta grande sí tiene que podar bastante la copa. Entonces, pues sí, los dejan sin hojas, ¿verdad? No sé qué tanto eso es aceptable con esta nueva visión que se tiene, porque yo, en realidad sé que la poda era necesaria, por decirlo así, este, pero este intercambio de la parte hormonal sí me interesa mucho, porque entonces sí, estamos hablando que hay cosas culturales que más o menos se van, por decir así, como tradición oral, pero cada vez se van replanteando esos conceptos y se van entendiendo mejor los árboles y cómo podría tener más éxito si, digamos, cambiamos esa cultura. Correcto. Sí, no, eso es una mala maña, por decirlo de una forma así como muy, digamos, se decía que era lo más adecuado, pero ya no genera, se dice que es lo más adecuado para que el árbol no se deshidrate, para que el árbol hay gente que dice que para que desarrolle hojas más pequeñas, para que estimule un incremento de raíces, pero realmente los estudios han comprobado que esto es falso. No hay ninguna relación entre esto con la defoliación, más bien contrario. La hormona de crecimiento de las raíces se desarrolla en la hoja por medio de fotosíntesis. Entonces, si nosotros reducimos la capacidad foliar, vamos a reducir la capacidad de desarrollo radicular. Sin entrar en el tema de que la copa nueva va a ser una copa de estructura muy inestable. Ahorita Fabricio va a hablar un poco sobre lo que son podas de desmoche, que es ese tipo de poda que se le hace a esos árboles para trasplante, árboles grandes de trasplante. Las nuevas ramas, de una rama cortada pueden hacer hasta 5 nuevas ramas, o que nosotros llamamos brotes epicórmicos o hijos de agua. Son ramas con uniones inestables, son ramas más quebradizas, entonces quedan copas como muy densas, y hay un conjunto de situaciones que se desarrollan negativas a raíz de esta tendencia cultural que ha existido en el tiempo, que hemos entendido que no es adecuada. Lo más adecuado es dejar la copa como tal, porque de hecho hasta muchas veces algunas ramas se van a secar, es normal. Entonces, una vez se secan, bueno, pues eliminamos las que se secaron y dejamos las que quedaron. Pero si nosotros quitamos, podamos de forma tan abrupta el árbol, de hecho que nosotros, bueno, se dice que el árbol no tolera una poda mayor al 30% de su copa. Imagínate cuando eliminamos el 100%, eso genera mucho estrés para el árbol. Un cambio muy abrupto, y lo que le va a generar es estrés más bien. Y cuando vamos al final, la arboricultura al final lo que busca es disminuir mucho el estrés del árbol, hacer que el árbol esté en sus mejores condiciones, que él esté ahí chineado, que no tenga estrés. Entonces tenemos que evitar cualquier cosa que le vaya a generar estrés. Y estas podas así tan violentas, llamémosle así, no son beneficiosas, no son convenientes, y nosotros no las recomendamos ni las apoyamos de hecho. Bueno, parte de la sección que sigue, ¿verdad? Es muy relacionado a la poda, ¿verdad? Es importante mencionar que la mejor poda es la que no se hace, ¿verdad? Como Esteban menciona, lo más importante es tener objetivos claros, y además de que una mala poda puede dañar al árbol y puede matarlo como tal, ¿verdad? Entonces, es muy importante comprender la biología del árbol, ¿verdad? Como tal, creo que esa es una de las principales falencias que tienen las personas que se dedican al proceso o que han realizado el manejo de podas generacional. Eso no quiere decir de que la tendencia no esté cambiando. Ya hay empresas que tienen muchísimo conocimiento y que realizan podas completamente acordes a el árbol y su estabilidad y su salud como tal. Bueno, objetivos, como les mencionaba, pues unas podrían ser reducir el fallo, otra puede ser despejar un sitio, ¿verdad? En el caso de que haya alguna intervención que se quiera solventar, ¿verdad? Podemos ejemplificar el caso de lo que son las señales verticales, ¿verdad? De la parte vial, reducciones de sombra,
o la resistencia al viento, ¿verdad? Básicamente sería como parte de lo que se puede hacer. Mantener un estado saludable, ¿verdad? Eso es importante. Influir en la producción de flores y frutos, mejorar vistas y mejorar la estética. Bueno, existen algunos tipos, ¿verdad? O algunos objetivos de poda. Básicamente podemos mencionar lo que son las podas de limpieza, lo que es el aclareo entre saca, el levantamiento de copa, la reducción, lo que es una poda estructural y la poda de restauración. Como les digo, no vamos a ahondar mucho porque realmente son temas muy profundos todos. La intención es que se lleven una pincelada. Bueno, ¿cuánto podar? Lo recomendable es no más del 25% de la copa. Algunos establecen que sea entre el 25 al 30. Y entre más mantengamos la estructura y la viabilidad de la copa, ¿verdad? Como tal, mejor lo estaremos haciendo. Una poda, básicamente muchas veces se hacen podas demasiado intensivas, ¿verdad? Y no solamente intensivas en la cantidad de área foliar que eliminamos, sino que, queremos pues, casi que eliminar el árbol como tal, mutilarlo. ¿Cuándo podar? Estación seca o lluviosa, crecimiento de latencia y fenología. Aquí son términos que son importantes conocerlos. Muchas veces se habla de que las podas se realicen en la época seca porque es la época en la que hay menos presencia de patógenos en el ambiente, ¿verdad? En relación a la cantidad de humedad también. Sin embargo, lo importante es que sea ojalá en el tiempo de crecimiento, ¿verdad? Antes del tiempo de crecimiento del árbol, para que con esto, en el siguiente periodo donde él hace su extensión de desarrollo de nueva capa foliar de la parte de la copa, tenga la posibilidad de renovar esa nueva sección, ¿verdad? Otro punto también es la fenología, ¿verdad? Que podría ser antes del proceso de floración, ¿verdad? O para propiciar realizar una poda para propiciar que esta floración sea más intensa, pueden ser parte de los objetivos. Algunas imágenes, ¿verdad? De la izquierda a la derecha es básicamente para eliminar y despejar el área, ¿verdad? Hacer una limpieza superficial. También el hecho de poder eliminar ramas que tengan una condición defectuosa, ¿verdad? Que estén dañadas, que tengan descomposición, como tal, tener el árbol más estable, generar estabilidad para el árbol y pues funcionalidad a futuro. Tratamiento para heridas, se habla muchísimo, sin embargo no están recomendadas, ¿verdad? Ya se ha comprobado científicamente que no son facultativas, ¿verdad? No funcionan o no, realmente es ideal un corte correcto que una utilización de un producto como este, ¿verdad? Sin embargo, en algunos casos o en algunos procesos la gente los utiliza. Bueno, pero ¿qué son las podas que dañan el árbol, verdad? Que era lo que les estábamos comentando, ¿verdad? Que es básicamente lo que nosotros llamamos o lo que la gente conoce como desmoche, ¿verdad? Nosotros podríamos considerarlo como una mutilación. Esteban mencionaba sobre el crecimiento de lo que son los hijos de agua. Eso lo pueden ver en la figura número B, donde se realizan primero la mutilación de la copa y después empiezan a generar esa cantidad nueva de brotes que empiezan a adherirse al árbol de forma vertical, ¿verdad? Y generan uniones débiles en las ramas como tal, ¿verdad? Entonces, a futuro eso nos puede generar un potencial peligro, ¿verdad? Algunos casos, por ejemplo, que dice ahí, ¿verdad? Desmochar es costumbre por ignorancia, ¿verdad? Dice que la mayoría de la gente dice, pero ¿qué es lo que pasa? Y siempre manejan el mismo proceso de poda, ¿verdad? Entonces, importante que la arboricultura como tal tiene es facultativa en el sentido de que propicia una poda correcta y siempre considerando la salud del árbol. En la parte de abajo, pues pueden ver la diferencia en verde, una forma adecuada de una reducción, ¿verdad? De una rama o de una copa como tal, a una forma de hacer una fractura, ¿verdad? Y pues que se faculten estos brotes, ¿verdad? Básicamente, pues una imagen ahí propia, digamos, de un proceso en una acera, ¿verdad? Donde se quería reducir la copa, ¿verdad? Pero básicamente lo que hace es otra cosa como tal. Bueno, aquí hay otro punto importante. Nosotros queríamos hablarles un poco sobre el manejo del riesgo. Creo que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. El manejo del riesgo como tal, existen tres factores importantes
que es la probabilidad de fallo del árbol como tal, ¿verdad? Y no solo del árbol, sino de sus partes, ¿verdad? Ya sea ramas, copas, en general. Hace poco salió reportado, por ejemplo, en el Hospital Psiquiátrico de Pavas, ¿verdad? Que un árbol casi que destruyó 8 carros, ¿verdad? Entonces, ¿qué probabilidad de fallo tenía este árbol, ¿verdad? Para que eso se diera. Estaba el ambiente, había un ambiente que contribuía a que esa falla se propiciara, ¿verdad? Y por último, ¿qué resultaría dañado? En este caso fueron los vehículos, ¿verdad? Que les menciono. Entonces, todos esos 3 factores son importantes. Bueno, ¿qué es el potencial de falla? Como les decía, que es la probabilidad que el árbol, alguna de sus partes caiga. Nosotros manejamos todo lo que es el manejo del riesgo como tal a través de lo que son los estándares americanos para este caso. Y ya les vamos a mencionar un poco sobre dónde están distribuidos y demás. Bueno, ¿cómo se maneja ese riesgo? Importante son lo que son la parte de las inspecciones. Pueden haber la parte de construcciones, eliminación de árboles adyacentes, ¿verdad? Que son cosas que vemos reiteradamente en algunos proyectos, ¿verdad? Qué raro, aquel árbol se cayó, pero rarísimo porque se trató de conservar, pero de ahí, no sé, tiempo después se cayó. Bueno, probablemente él tenía otros árboles adyacentes que le hacían una función de pantalla y distribuía la carga del viento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso son cosas cercanas, árboles enfermos. Importante también la especie del árbol, ¿verdad? Hay algunos que son más, que tienen más la posibilidad de botar rama, ¿verdad? Que era, un caso específico como el de la sabana, ¿verdad? Que eran árboles de eucalipto que tenían un proceso natural de autopoda, ¿verdad? Estaría en la parte también del crecimiento normal, pueden haber, por condiciones propias de la búsqueda del sol y demás, hay condiciones intrínsecas, ¿verdad? Que podrían fallar o que podrían fomentar este tipo de fallas. Estamos hablando también de la forma y la estructura, ¿verdad? Del árbol, si ha tenido podas que no se han realizado de la mejor forma, si se les han realizado, por ejemplo, que es muy común que la gente dice, no, es que este árbol de este lado tiene mucha rama, entonces yo le quito la mitad de la copa, ¿verdad? Entonces dejamos sobrecargado un área del árbol que no tiene, que estructuralmente pierde esa forma y esa estructura, ¿verdad? Entonces, son puntos importantes y pues obviamente hay otros casos como los signos de descomposición que, ¿verdad? Que ya van más asociados a un deterioro del árbol a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, en esa clasificación siempre se hace una clasificación de todas las variables, ¿verdad? De la probabilidad de falla, de la probabilidad de impacto al blanco, de la probabilidad de falla impacto, ¿verdad? Como tal, y las consecuencias del impacto, ¿verdad? Entonces, son puntos importantes ahí a destacar. Existen diferentes niveles de valoración para el riesgo. Entre estas, podemos ver lo que son la valoración visual limitada, que es una valoración muy básica. Básicamente, en algunos puntos digamos, algunas notas, ¿verdad? Muy sencillas, muy básicas. Está después una valoración un poco más básica, donde ya se pueden, a través de formularios ya preestablecidos, hacer un análisis completo del árbol, desde las raíces, el cuello de la raíz, como mencionaba Esteban, todo lo que es el fuste, todo lo que son ramas y demás, ¿verdad? Entonces, y pues considerar un nivel 3 que son las valoraciones avanzadas, donde ya podemos implementar otro tipo de tecnologías, como son los resistógrafos, ¿verdad? Como son los tomógrafos, como son ahora con la era de los drones, ¿verdad? Puede ser una evaluación con una imagen aérea de un dron. Y podríamos también considerar después, bueno, importante en la parte de la evaluación del riesgo es asegurar la seguridad sobre las personas y propiedades, promover la salud del árbol y trabajar hacia una reducción de las condiciones peligrosas asociadas al manejo del árbol o las prácticas de cuidado, como les mencionaba. Conduce a realizar inventarios como tal, ¿verdad? Saber en qué estado tenemos nosotros nuestros árboles, cómo están fitosanitariamente, ¿verdad? Y no solamente fitosanitariamente, sino en general. Y pues obviamente la implementación de metodologías adecuadas y la objetividad del proceso, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de nosotros, verdad? Por lo menos de nosotros en nuestra marca como tal es promover que se corten menos árboles en el entorno por una cuestión meramente
al azar, ¿verdad? De subjetividad, como les mencionaba, y que se apoye más en un conocimiento técnico y que ese manejo del arbolado sea hasta el punto en cual ya haya una necesidad como tal de intervención, ¿verdad? Entonces, si pueden ver al lado en las fotografías de arriba, eso es una evaluación que se hizo en un condominio. El árbol que ven es un árbol de cortés negro, ¿verdad? En área de protección, contiguo área de protección, donde los árboles, la consulta de la administradora es ese, ¿verdad? Específico. ¿Cuál es el peligro que corre, ¿verdad? La infraestructura y demás, blancos móviles, como ven, pasan personas, eh, en la condición de este árbol como tal. Ahorita, tal vez aquí Y para aportar un poco. en la imagen, adelante, adelante. No, eso que decís, ¿verdad? Del hecho es muy importante pues conocer, manejar el riesgo de los árboles. Nosotros hay una frase que nos gusta, que es el hecho de cambiar la dendrofobia por la dendrofilia, ¿verdad? Que es el miedo de los árboles al amor por los árboles. Muchas veces pensamos o vemos el árbol como un problema, o por un problema que puede suceder. Hay personas, muchas veces vamos a ver clientes que nos dicen, es que yo tengo un mes de no dormir porque todas las noches que hace viento, pienso que el árbol se va a caer y que entonces eso es lo importante de generar proyectos de evaluación de riesgo, porque así te permites manejar cuáles árboles son los que de verdad pueden significar o tienen mayor potencial a la falla y cuáles son los que tienen menor riesgo a la falla. Tal vez a modo de ejemplo, las imágenes abajo izquierda, podemos ver que se cortaron las raíces, ¿verdad? Al lado derecho, de fijo se cortaron las raíces para hacer la acera. Se puede observar que se enterró, el nivel de suelo se elevó, entonces se enterró el cuello de la raíz. Arriba podemos ver un árbol, arriba a la derecha vemos un árbol con el cuello de la raíz sin enterrar, abajo a la derecha vemos un árbol con el cuello de la raíz enterrado, empiezan a generar pudriciones basales. Son algunas de las cosas que Fabricio y yo evaluamos a la hora de ir a hacer este tipo de inspecciones, pero lo que les quería aportar es esto, de verdad que hay que cambiar un poco la dendrofobia por la dendrofilia, hay que dejar de tenerle miedo a los árboles como infraestructura dentro de los proyectos de paisaje, porque realmente que aportan son un activo de un valor muy fuerte, tienen mucha presencia y realmente pues vale la pena utilizarlos un poco más. Bueno, parte también importante que tal vez es algo que a ustedes les interesa, la parte de la zonomía urbana como tal, ¿verdad? Ya ahora, cuando iniciamos la charla, hablamos un poco sobre esto. Importante, bueno, los árboles tienen beneficios y hay algunos costos, ¿verdad? Como tal, en el sentido de que podemos hasta considerar la valoración y la tasación de estos, ¿verdad? En Estados Unidos hay posibilidades a través de generar estas valoraciones y estas tasaciones, ¿verdad? Donde hay propiedades que tienen mayor valor como tal, a través del simple hecho de tener o no cobertura, ¿verdad? Entonces, eso es importante. La planificación y los inventarios también, ¿verdad? La forma de saber qué árboles tenemos, cómo están, qué prácticas les hemos realizado, si se lleva un control. Por ejemplo, en Colombia, en Medellín como tal, todos los árboles que se tienen una placa en el fuste, en el tronco del árbol, donde está su registro, ¿verdad? Esa es casi que su cédula, donde nos dice qué especie es, qué, qué manejo se le ha dado, si tiene plagas, ¿verdad? Hay mucho que también está creciente como participación ciudadana, ¿verdad? En estos inventarios, ¿verdad? También, pero sí es importante, ¿verdad? Que lo conozcan y pues obviamente siempre lo más importante es el manejo, la información y la educación que queramos trascender en este sentido. Parte de lo que les mencionaba ahora, la parte de las normativas que nosotros practicamos, ¿verdad? Es básicamente, bueno, ahí que me está faltando la de manejo del riesgo. Sin embargo, son tres partes. El primero es la norma ANSI A300, que es la que se dedica a lo que es las operaciones, las prácticas del estándar de manejo de las operaciones en arboricultura. Y la norma ANSI Z133, que es la norma de seguridad, el estándar de seguridad para los requerimientos en operaciones de arboricultura, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos también de seguridad laboral, hablamos de otro tipo, digamos, ya un poco más especializado sobre quién es la persona y cuáles son los procedimientos que debe realizar y si esta persona está
teniendo el deber de cuidado necesario para ese manejo. Y ese es el último tema que, creemos que es trascendental para ustedes, es la preservación de los árboles en las actividades de construcción, ¿verdad? Donde los árboles y las actividades de construcción como tal, probablemente los proyectos de renovación urbana pueden conllevar, como dice aquí, muchas actividades, ¿verdad? En la parte de la infraestructura gris, donde ya existen árboles maduros, sin embargo, esas edificaciones, ¿verdad? Muchas veces no aprovechan ese valor estético y otros beneficios que tienen los espacios arbolados, ¿verdad? Por desdicha no se toman medidas de prevención necesarias para asegurar su supervivencia y pues obviamente pues algunos mueren en el acto, otros quedan semivivos, ¿verdad? Para llamarlo de algún punto de vista, pero se perderán sus atributos en años subsecuentes. Ya les vamos a enseñar un poco para que nos entiendan a qué nos referimos con esto. Bueno, pero ¿cómo se dañan los árboles en las actividades de construcción? Podrían ver ustedes, ¿verdad? O sea, hay de todo tipo, ¿verdad? No, esto que les estoy mencionando es algo que debemos cambiar como tal. Las empresas edificadoras y constructoras, ¿verdad? No tienen manuales de buenas prácticas para este tipo de cosas. Entonces encontramos, ahorita les voy a mostrar unas fotos, encontramos de todo, ¿verdad? Hemos hecho evaluaciones donde encontramos de todo y después son estas mismas desarrolladoras como tal a futuro, son las causantes, ¿verdad? De los daños que luego probablemente vaya a ser considerados por parte de un propietario de un desarrollo, ¿verdad? De un condominio, de alguna propiedad, donde dice, hey, yo no sé, este árbol estaba bueno y pronto otro se murió, ¿verdad? No es que estaba bueno y se murió, sino que realmente fue dañado durante el proceso constructivo. Entonces, podemos ver daños físicos en el tronco y copa, corte de raíces, compactación del suelo, sofocación de las raíces al agregar suelo, ¿verdad? Lo que mencionaba Esteban en una de las diapositivas atrás, y la exposición a elementos, entre otros, ¿verdad? Exposición a elementos, estamos hablando, en algún momento Esteban también lo mencionó, que son cementos, mezclas, cambio de tierra, hasta químicos, ¿verdad? Desde el punto de vista de cambios de aceite de la maquinaria y demás, ¿verdad? Digamos, eso es para que lo tengan por ahí. Bueno, ¿y cuál es el principal error? Digo yo, ¿verdad? El principal error es creer que los árboles son todos poderosos y que son resilientes a los cambios extremos antropogénicos que hemos realizado, ¿verdad? Entonces, compactación, ¿verdad? Están haciendo un desarrollo, se supone que estos árboles que les estoy mostrando en los primeros tres se iban a conservar, ¿verdad? Esa era la fe del desarrollador. Él pone una cinta roja, ¿verdad? Y él cree que con eso es suficiente. Pues efectivamente eso no es suficiente. Y el hecho de que esté maquinaria pasando en el área perimetral de las raíces del árbol, puede afectar como tal ese árbol a futuro. En la siguiente imagen pueden ver lo que es un corte de raíces, ¿verdad? Como tal, viene la maquinaria, está haciendo limpieza de terreno, ¿verdad? La preparación del terreno para la etapa constructiva y nos llevamos casi que el 90% de las raíces, ¿verdad? Entonces, el árbol, qué raro, se volcó ese árbol y completamente inestable. Bueno, algo tuvo que haber sucedido a futuro. Heridas en la corteza, ¿verdad? Como pueden ver en la siguiente imagen y sofocación en la última imagen, que es básicamente, si ven el árbol del fondo, de ahí casi que el 50-60% del árbol está enterrado, ¿verdad? O sea, si se quería mantener el árbol, pues no es la condición que se requiere. Eso es parte también de lo que ya vimos anteriormente. Y bueno, qué se debe hacer? ¿Cuáles son la planificación y qué medidas de preservación tenemos que realmente aprender? Bueno, la primera es establecer lo que son las zonas, los TPZ, que son las zonas de protección de los árboles, donde se definen como tal áreas específicas donde no puede haber impacto de maquinaria, donde no puede haber ingreso, donde hay otras medidas como la aplicación de acolchados, ¿verdad? Sobre el manto de las raíces como tal, ¿verdad? Y otros en general, ¿verdad? Estoy nada más mencionando algunos. La dimensión, como les digo, no es extendernos más de la cuenta, sino pues obviamente que ustedes se lleven una idea. Y sin embargo, como ya nos ha pasado, como les menciono, ¿verdad? Que es muy común
ya después de esto es de qué podemos hacer, o sea, ya qué podemos hacer es las medidas para solventar estas malas prácticas son muy pocas, sin embargo sí existen algunas, ¿verdad? Ahí como les menciono a mano derecha pueden ver uno que es una estrategia específica para lo que es la parte de incorporación de materia orgánica en el suelo y una parte de mejora, digamos, de las condiciones como tal del sistema radicular, ¿verdad? Entonces, sí hay tratamientos, sin embargo, lo importante es que esos tratamientos se realicen en tiempo antes, en forma preventiva, antes de empezar el proceso de desarrollo, ¿verdad? Seleccionando con inventarios cuáles árboles son los que se van a quedar en campo, estableciendo todas las medidas, con manual de buenas prácticas, cómo pueden ser los accesos, por dónde, cómo, dónde va a entrar la maquinaria y demás, ¿verdad? Entonces, todas estas aceleraciones siempre son importantes. Y bueno, eso sería todo, digamos, en esta sección un poco más amplia. La otra que tenemos ya de los casos exitosos es un poco más rápida. No sé si todavía estamos con tiempo, no sé si don Guillermo nos mantiene al tanto. Sí, estamos con tiempo suficiente. Bueno, es que la clase taller de los martes son 4 horas, imagínate. Entonces, más bien, durante todo el tiempo que quieran. Yo quería Excelente. preguntarles un poquito sobre conseguir árboles a partir de estacas. Bueno, una amiga agrónoma lo ha hecho con mucho éxito, plantando estacas de ceiba o de sauces o de poro madero negro, pero no sé qué tanto, digamos, es conveniente en la parte urbana meter esas especies, porque la ventaja que tiene es que la estaca puede ser grande, de 3 metros o más, y el desarrollo puede ser como bastante rápido, pero si es recomendable o no. Aquí lo que vale la pena considerar es un poco, vamos a ver, al igual que nosotros, el árbol produce células madres y depende del sitio, la parte fisiológica se encarga de hacer el resto y especializarlas. Entonces, una estaca tomada de la copa va a ser siempre un desarrollo como rama. Entonces, más bien puede ser beneficioso si queremos un individuo que tal vez no se desarrolle tan voluptuoso como un árbol de semilla, porque al ser una estaca de rama va a tener algunas limitaciones para su desarrollo pleno como árbol como tal. Además de que la estaca, digamos, al ser estaca, posiblemente cuesta que tenga lo que llamamos el ápice principal, como que tenga ese eje, esa rama central que buscamos como árbol, como preferible para el establecimiento de los árboles en sí, pero realmente yo no lo veo malo. Nosotros usamos estaca también pues para ganar tiempo en algunas cosas. Lo importante creo que es sí verificar esto. Vamos a ver, la estaca. Que tenga, si usted hace una estaca muy alta con una copa muy débil, el árbol va a empezar a desarrollar un tronco débil también. Y a la hora de establecerlo en campo, el tronco va a ser más posible que se quiebre. Entonces, a la hora de cortar la estaca, es bueno considerar hasta dejar que tenga ramitas en la base para que estas ramitas alimenten esa parte del tronco y el tronco sea estable. Procurar que la estaca mantenga un ápice central o un eje central activo, que no haya sido cortada en ambos lados, ojalá solo abajo para que mantenga todavía un eje central. Y entre más de abajo sea la estaca del árbol, más hacia la base del tronco, va a tener un desarrollo más como árbol y no tanto como rama, ¿verdad? Entonces son como algunos factores a considerar, pero es una buena técnica. De hecho, nosotros hemos visto acodos en robles sabanas que hacen el acodo en la rama misma y ahí la rama empieza a enraizar y después llegan y podan ahí abajo y está prácticamente listo para plantar un individuo que ya tenés de 1,5 metros o tal vez más. Entonces se gana mucho tiempo de desarrollo en vivero. Un tema interesante de la estaca, un beneficio es que si usted toma una estaca de un roble sabana blanco, usted está seguro que va a ser de flor blanca. Si yo tomo una semilla de un roble sabana blanco, viene con la genética paterna y materna y no sé de qué color va a ser la flor de este roble sabana. Entonces, son como cosas con las que podemos empezar a dinamizar y creo que lo importante es como conocer las características de cada árbol, del árbol que viene de semilla con un desarrollo
diferenciado al árbol que se corta como estaca y tiene un desarrollo un poco diferente a nivel de raíces, a nivel de tronco y algunas otras cosas así. Pero fuera de esto no hay, es beneficioso. Bueno, excelente, gracias por la respuesta y podemos continuar, sí. No sé si alguno de los compañeros, porque siento como que no les dimos tal vez espacio suficiente para si alguno tiene alguna consulta de la primera presentación. ¿Listos? Buenas noches. Tal vez Buenas yo una noches. preguntita. Digamos, con respecto al sistema radicular, ¿ustedes como que podrían recomendarnos algún tipo de bibliografía donde podemos encontrar información? No sé si videos o algo. Sé como que no hay tanta información, por lo que he escuchado, como que, o sea, como que se ha contemplado que las especies se pueden ver afectadas por el estudio de su sistema radicular y así, y como la inversión que se necesita. Eso es lo que he escuchado de por qué no se ha estudiado tanto, pero no sé cómo, o sea, sí me interesa como poder entender un poco, no sé si por familias o qué, Sí, es bueno. Perdón, sí, el libro de plantas para manejo de la erosión es un libro que los que se meten más en el tema de raíces son los que estudian la biomecánica para manejo de erosión. Yo he encontrado estudios muy interesantes para algunas especies como la chiotillo, la bisnia, que le han hecho estudios de desarrollo radicular, lo ponen como en vidrios con unas cosas, entonces ellos ven cómo la estructura de la raíz se va haciendo, pero principalmente son estos ingenieros que se encargan de la parte de control de erosión. Acá hay un libro para control de erosión, es bueno. Ellos hablan un poco sobre esto, sobre sistemas radiculares, y ya yendo un poco más allá, porque sí, realmente no hay una bibliografía que hable plenamente de esto, sería un éxito. O sea, si nosotros sí hemos encontrado alguna que habla sobre uniones de ramas, intersecciones de ramas, otras cosas, no hemos encontrado sobre raíces, sería un éxito, pero sí hay información un poquillo como perdida por ahí, tal vez yo tengo por ahí guardado estos documentos que les digo, no los tengo a mano ahorita, pero sí voy a revisar los autores, por lo menos de la Chotillos, a mí me pareció muy interesante, hacen diferentes ensayos de desarrollo radicular y creo que así uno realmente puede tomar mejor una decisión, porque la raíz es una parte que no vemos una vez el árbol está establecido, entonces siempre genera dificultades en su manejo. Además es una parte que es difícil, se hacen podas de raíz, pero su cuidado y para sanación del árbol es un poco compleja y aquí no se ha llegado todavía a las pistolas de aire para hacer descompactación, conjunto de tecnologías que ya existen, entonces la raíz siempre es un tema ahí que tiene sus dificultades, pero a nivel nacional el libro de control de erosión, aunque es más de plantas, ellos sí entran y empiezan a hablar un poco sobre sistemas radiculares, diferentes sistemas radiculares y dinamismo de los mismos para diferentes tipos de suelo. Ok, muchas gracias. Para hablar un poquito de esto de control de erosión, que siempre a mí me ha encantado, digamos, encontrar esa capacidad de ciertos árboles que se establecen precisamente en cortes de talud abruptos, ¿verdad? El achotillo me parece que es un árbol genial, que uno se lo encuentra en esas situaciones como el talud. El cleta también, que es el cleta mexicano, que uno lo comprueba, sobre todo en campo, alrededor del Valle Central, cómo se establecen esos cortes, y que muchas veces son cortes artificiales, digamos, hechos con bajopo, una cuestión así, donde se hace un corte abrupto del terreno, y el árbol perfectamente, es más, le encanta, digamos, establecerse en esos lugares. Lastimosamente son de esos árboles que no se encuentran, ¿verdad? El toquillo cuesta conseguirlo, y el creta mexicana también, pero como dice Esteban, es de cuestión como de conocer las características e irlos buscando, irlos haciendo que el mercado en algún momento produzca ese tipo de árboles que son geniales, digamos, para ese efecto en ingeniería de control de la erosión. ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? Hay una pregunta escrita, Fabricio, y yo Si quiero la la leo.
La pregunta dice, respecto a las estacas, ¿es correcto decir que al producir árboles por estaca no se desarrolla la raíz pivotante y por tanto puede ser peligroso si el árbol llegara a ser muy alto, ya que no tendría un sistema radical como un árbol proveniente de semilla? Bueno, creo que Esteban lo mencionó ahora un poco explícito, ¿verdad? Sí es importante que el sistema como tal de establecerlo por estaca tiene esa modalidad, ¿verdad? Que pues conociendo la biología del árbol, ¿verdad? Tenemos esa condición específica que podría no ser igual o tener ese comportamiento de árbol, sino que tendría un comportamiento de rama, ¿verdad? Como decía Esteban, ¿verdad? Entonces, no va más relacionado al sistema radicular pivotante, sino más relacionado a su desarrollo como tal, ¿verdad? ¿De dónde viene? Entonces, Esteban quiere agregar algo más. No, pues bien, porque realmente la especie siempre va a buscar su naturaleza. Y si la especie tiene gambas o raíces de anclaje fuertes, sea un higuerón, puede ser estaca, y cuando ya él esté vigoroso, va a empezar a desarrollar esas raíces también. No es que por ser estaca no se me va a dar el problema. Se puede presentar porque es un hábito de la especie y no lo va a cambiar por el método reproductivo, de reproducción, sea semilla o sea el método de vivero, sea semilla o sea estaca, se va a mantener como tal. O sea, porque por ejemplo, si uno agarra un copey o un higuerón, que son especies que pegan mucho por estaca, y a la hora de desarrollar el árbol empieza a desarrollar igual raíces de anclaje, raíces superficiales. ¿Alguna otra pregunta? Yo me quedé un Continuamos. poco con aportes en lo que era las actividades durante la construcción. Algo muy importante o lo más fundamental es hacer una zona de protección, la CTP o zona de protección del árbol, eh, que esta debe ser de 30 centímetros por cada 2.5 centímetros de diámetro que mide el árbol. O sea, para un árbol son zonas, son amplias, son grandes. Realmente un árbol de Guanacaste bien establecido ocupa una CTP de por lo menos 12 metros de diámetro. Y esta CTP lo ideal es que se cierre con barreras altas de sarán que no permitan el ingreso de nadie. Ahí no va a haber maquinaria que pase. No, entonces eso se evita la compactación de raíces y demás. Además, se recomienda la aplicación de mulch en un buffer alrededor de la CTP, una capa de mulch más gruesa del normal, hasta de 30, 35, 40 centímetros, al igual que mulch, y también delimitar el camino por donde va a pasar la maquinaria pesada, que solo pase por el camino para que no esté compactando todo el terreno y no esté dañando las raíces por todo lado. Generar las capas de mulch para que la compactación sea menor también y el daño sobre raíces, pero lo más importante es como marcar esta zona de protección y evitar que haya ingreso y contacto dentro de esta área como tal. Pues si no tenemos más preguntas, Fabio, entonces si quieres pasamos aquí a estos es un poco algunos proyectos que nosotros nos gustan, somos parte, hemos estado dentro de la planificación. Como todo, hay mucho por mejorar. Nosotros mismos sabemos cuáles han sido grandes falencias de estos proyectos, pero también conocemos sus grandes virtudes y creemos que vale la pena que los conozcan, y son iniciativas que pueden dar a más y que esperemos se reproduzcan y tomen más fuerza en otras partes del país también. Bueno, aquí es importante, aquí tenemos dos juegos de definiciones, ¿verdad? Que son importantes que las conozcan, ¿verdad? El primero es sobre qué se entiende por infraestructura verde en la terminología de Costa Rica. Se considera como una red interconectada de espacios verdes o azules que conservan funciones y valores de ecosistemas naturales y que provee beneficios para la población humana, ¿verdad? Básicamente en la parte del diseño y la planificación de la infraestructura. Está en contraparte con lo que ya muchos manejan, que es la infraestructura gris, ¿verdad? Que es la parte arquitectónica que la utilizan mucho los arquitectos y demás, ¿verdad? Entonces, importante separarlo de esto. Y se refiere más a la utilización de los recursos como vegetación, suelos y elementos naturales para optimizar la gestión del agua y la creación de ambientes más saludables y transitables, ¿verdad? Para la gente en la ciudad.
importante que este tipo de infraestructura ayuda a conectar entre sí las áreas naturales existentes y mejora la calidad de vida, ¿verdad? Entonces eso es importante, ¿verdad? Un punto importante que Esteban mencionaba ahora era parte de lo que muchas ciudades actualmente viven, que se llaman las islas de calor, ¿verdad? Que son áreas donde no tenemos vegetación y la concentración calórica se concentra en áreas específicas, ¿verdad? Y pues otro importante, ¿verdad? Que es qué significa ciudad verde, ¿verdad? Como tal, no voy a darles un poco sobre qué significa ciudad verde, sino que me voy a ir un poco más hacia lo que está subrayado en turquesa, que es cuáles son las posibles infraestructuras verdes que podemos encontrar, que básicamente pueden ser desde los parques recreativos integrales urbanos, los bosques urbanos como tal, los corredores biológicos interurbanos, todo lo que son trama o conectores verdes. Entre ellos pueden ser los parques, ¿verdad? Parques más pequeños, calles arborizadas, líneas férreas, isletas, bosques riparios, entre otros, ¿verdad? Esas son como las infraestructuras que comúnmente se categorizan la infraestructura verde como tal. Y ya volviendo al término de ciudad verde, son espacios periurbanos donde se valora y se conserva la biodiversidad, ¿verdad? Y los servicios ecosistémicos mediante el manejo, la recuperación, rehabilitación de esos espacios naturales o seminaturales o construidos, ¿verdad? Como les mencionaba, pueden ser a través de infraestructura verde. Esa es una definición que está en construcción por parte del MINAE, ¿verdad? Por eso les quería traer como esa doble temática ya para hablar de los temas específicos de los primeros, perdón, de los casos que les queremos mencionar. Bueno, el primero es el proyecto de arborización del Parque Metropolitano La Sabana, ¿verdad? En el cual, como les mencionaba Esteban, Antonio y como yo hemos sido partícipes, ¿verdad? Ha sido laboratorio donde hemos aprendido el manejo del lado y donde hemos también desarrollado algunas técnicas que pues obviamente son importantes como las que les estuvimos mencionando ahí, que pues a través del tiempo se fueron perfeccionando. En este caso, bueno, ¿qué era lo que había en el parque inicialmente? Bueno, pues una gran presencia de árboles muertos y enfermos. Existía recursos muy limitados para el manejo forestal de los árboles, que es muy común en las áreas urbanas. En este caso se presentaban 79 especies de árboles, 34 especies exóticas, distribuidas en 505.720 individuos, y de una población sumamente grande de lo que era el género eucalipto, ¿verdad? Y una cantidad de especies nativas relativamente baja. Entonces, bueno, teníamos una condición podríamos decirlo de alguna forma, ¿verdad? Había mucha área plantada, ¿verdad? Con algunas especies, mas sin embargo no tenía ninguna funcionalidad ecológica para el sitio. Bueno, ¿y cuál fue la respuesta ante la problemática? Bueno, la atención y la eliminación de los árboles enfermos y muertos, como les mencionaba en algún momento en otra presentación. Se realizaron estudios fitosanitarios como tal para poder validar esta condición como tal, ¿verdad? Esto lo pueden ver aquí a mano izquierda. Los estudios fueron realizados por el MINAE. Ese es uno de los compañeros de fitopatólogos del MINAE que realizó los estudios de este tipo y pues dio como tal la sustitución gradual de 3.262 árboles. Bueno, ¿y cuáles fueron los principales logros? Se eliminaron, ¿verdad? Se eliminó el riesgo de los árboles enfermos, 3.262, llegando a un 100%. En relación a lo que fue la siembra, se realizó la siembra de los 5.000 individuos, ¿verdad? Llegando al 100% de la meta, pero uno de los puntos más importantes es haber alcanzado más de en este caso dice 243 especies, pero se llegaron casi a 250 especies nativas propias de Costa Rica con lo cual podríamos considerar que es uno de los sitios más representativos para la gente, ¿verdad? Nosotros vemos que el parque como tal a futuro se va a convertir en un espacio donde vamos a poder ver a guías, ¿verdad? Guías naturalistas explicando sobre el manejo del árbol, explicando sobre las especies, sus usos y demás, ¿verdad? Entonces es un punto importante, ¿verdad? Ya no vamos a tener que desplazarnos horas a un área específica para conocer un árbol, ¿verdad? En este caso el parque tiene como 14, 15 especies amenazadas y en peligro de extinción, ¿verdad? Entonces, todos estos valores
van más allá también de la parte de la recuperación ecológica, sino también de la recuperación. Antes que cuando se inició el proceso en el parque, ¿verdad? Se hizo todo un monitoreo de aves para poder medir como indicador como tal la cantidad de aves, ¿verdad? Que en el parque se encontraban. Inicialmente era una cantidad relativamente limitada, eran 3 especies, relativamente pocas, en su mayoría un par de especies exóticas con unas poblaciones muy amplias, como los zanates y las palomas de Castilla, ¿verdad? La paloma colgante, que todos hemos visto en San José. Y a través de los procesos de sustitución, ¿verdad? Y demás, se va incrementando toda esta dinámica. Y pues obviamente este corte dice 2017, sin embargo, si no me falla la memoria, creo que el corte de las especies visitantes en el parque anda alrededor de las 150 especies de aves nativas, ¿verdad? Bueno, tanto nativas como en transición, ¿verdad? Porque no solamente tenemos especies residentes, sino también otras especies que nos visitan de otros países, ¿verdad? Como esta que les estoy enseñando aquí abajo, que viene de la parte de Norteamérica. Bueno, y otro punto importante, bueno, que lo mencionaba pues, a través de esto, ahora estuvimos hablando un poco sobre los gremios ecológicos también, ¿verdad? Que es básicamente cómo se comportan las especies. Importantísimo también en la gastronomía como tal, que les hablábamos sobre los inventarios, conocer cómo están distribuidas estas especies en el parque, eso es algo que sí se logró, ¿verdad? Entonces, con base en esto podemos ir considerando que hay un proceso de recuperación un poco más, más acelerada, ¿verdad? Porque se incluyeron especies de los diferentes gremios ecológicos y esto nos permite que haya una recuperación un poco más, más acelerada, ¿verdad? Un poco más o menos para que vean cuál es la dinámica, ¿verdad? De estos áreas como tal, ¿verdad? Con relación a las especies plantadas. El segundo caso, se lo dejo a Esteban ahí para que les termine de contarlos. Son 2 casos más que queremos ver, son relativamente cortos, ya casi están nada más simplemente para que tengan una visión general. ¿Está Esteban o se nos...? Sí, no, claro. Ok. Un poco sobre corredores biológicos interurbanos, ¿verdad? Bueno, no sé, tal vez un poco refrescar lo que es el término corredor biológico, que son estos puentes con cobertura, por decirlo de una forma, que nos permiten el paso de fauna de un sitio a otro, ¿verdad? Nos dimos cuenta que, al menos en Valle Central, o casi que para todo el país, con todo lo que fue el programa de áreas de conservación, pues excelentes, empezaron a conservar bosques característicos de diferentes áreas, pero había un problema, que las poblaciones estaban aisladas, estaban haciendo islas biológicas, islas genéticas. Eso es un problema porque empieza a haber reproducción entre familias y se reduce la calidad genética de las poblaciones. Entonces, para poder dinamizar entre poblaciones hay que unirlas, hay que unir estos parches con cobertura, hay que unirlos por medio de corredores biológicos, que pues se hace con reforestación, con repoblaciones de árboles de la zona como tal, que estimulen la cadena trófica, ¿verdad? Pero llamen animales de primera base, que son alimento, que llamen a sus cazadores y que los animales pues puedan ir cambiando. Pase, mi amor. Bueno, Perdón. Ok, no, perdón, qué pena. Ok, bueno, sí, entonces como tal, por ejemplo, de hecho, es bueno los corredores biológicos porque también dinamizan de forma ordenada el movimiento de las especies. Por ejemplo, se estaba dando un movimiento muy alto, desorganizado de fauna a nivel del Braulio Carrillo con lo que son mapaches. Entonces, ahorita hay una alta plaga de mapaches en el Valle Central que se están viniendo por esos corredores a buscar como comida fácil en la zona, en los cascos centrales. Entonces, es un poco de cosas que tal vez no se piensan en la planificación, que es de un punto positivo y de otro punto negativo. Algunos corredores biológicos interesantes o que han producido pues, beneficios es el de María Aguilar,
Este comprende los cantones de La Unión, Curridabat, Montes de Oca, San José y Alajuelita. Hay mucho proyecto acá, se están haciendo viveros comunales, viveros comunales, se están haciendo capacitaciones a los trabajadores municipales para recolección de especies del sitio y se están haciendo otro conjunto de cosas. Este fue establecido en el 2009, es parte de una estrategia de gestión ambiental a nivel de la cuenca como tal. En el 2008 se ingresó en el proyecto de paisajes productivos con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Y pues aún ahorita están todavía activos y se están haciendo, como les digo, pues proyectos más de desarrollo y más a nivel comunitario, como empezar a empoderar a la comunidad a que ellos empiecen a administrar estos proyectos y alimentarlos como tal. También está el corredor biológico del río Torres. Este comprende los cantones de Goicoechea, Tibás, Montes de Oca y San José. Y lo que pretende es construir paulatinamente un proceso general de ordenamiento de la cuenca urbana a restablecer los ecosistemas que se han degradado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto lo que buscan es restablecer en cierta forma el ecosistema que ya había. Hay otras, no siempre lo que buscamos es restablecer este ecosistema, pues algunas veces definitivamente no se puede. Muchas veces los corredores se alimentan de los ríos, de la área riparia. Estas son algunas imágenes de los vecinos y vecinas de la zona sur de San José. Bueno, sí, aquí de Alajuelita, ¿verdad? Son voluntarios de la empresa NTT, Data Costa Rica. Ellos plantaron árboles de entre 3 y 4 metros de altura. Estos corredores biológicos tienen esa dinámica que son muy sociales, son muy comunitarios y pues es bonito porque se ha metido mucho la parte de la comunidad y esto le da un valor cultural y social mayor, porque al final, si nosotros metemos un proyecto a la fuerza en la sociedad, pues la comunidad no lo acepta, vamos a tener árboles talados, vamos a tener árboles dañados, más cuando es la comunidad misma la que está solicitando y estableciendo el proyecto, lo que estamos generando son padrinos que van a activar el mismo proyecto como tal. Lo que buscan es pues que haya interconexión entre zonas verdes privadas y áreas boscosas, ¿verdad? Y que esto para poder ampliar la movilidad de la fauna dentro del entorno urbano. Otro de los proyectos es el de rutas naturbanas. No sé si han tenido la oportunidad de darse una vuelta en el primer tramo, ¿verdad? Es una ruta de 400 metros. Tiene 250 metros frente al río Torres. Lo que se establecieron fueron senderos peatonales. Bueno, también creo que está abierto para ciclismo. De hecho que sí, hay un tramo abierto para andar en bicicleta. Este permite a las personas visitar y visibilizar el río. Parte de lo que busca Rutas Naturbanas es eso. A nivel de país, pues se tendía a que los lotes a orilla del río son como los lotes de menor valor. De hecho, muchos edificios, bueno, en Rutas Naturbanas, a donde inicia, está uno de los edificios del Banco Nacional. Y una de las propuestas para las oficinas es que normalmente hacíamos las oficinas hacia la calle. Entonces está uno ahí como con el estrés de la oficina, con el estrés de la calle en la ventana. Entonces este edificio lo que hizo fue poner las ventanas hacia el río. Entonces es una sensación diferente. Yo tuve la oportunidad de conversar con los trabajadores de las oficinas de este edificio y ellos dicen que la sensación es completamente otra al estar con todo el tema de la oficina, pero poder dar el gusto de volver a ver hacia la ventana y tener un río con árboles grandes. Por ahí hay un pirón hermoso. De hecho, que uno de los días que hice su presentación de Rutas Naturbanas había un perezoso por ahí en uno de los árboles. Entonces, lo que nos permite esto es empezar a dinamizar, a empezar a activar la sociedad y empezar a apreciar el potencial que tienen las áreas riparias. No verlas como un sitio subutilizado en donde ahí encharralado y abandonado, o sino empezar a recuperarlos y pues reactivarlos y utilizarlos como para la sociedad misma. Por ejemplo, a mí me encantaría poder hacer algo como Rutas Naturbanas en donde el sendero pueda ser en un sitio, tal vez una quebrada más pequeña para correr y pues que entonces la población pueda ir ahí a hacer su trote bajo los árboles establecidos en la zona de protección
y siempre respetando el porcentaje que se puede intervenir del área de protección bajo la ley, que bajo el artículo 19 de la ley forestal es no más del 10% del área total de la zona de protección. Pero creo que son parte de la visión que tenemos que ir generando, empezar a recuperar estos sitios. En estos proyectos sí es muy importante para mí o para nosotros al menos considerar la especie. Un ejercicio interesante es catalogar agarrar la lista de especies que se plantó en este proyecto y compararlo con la lista de especies de originales del sitio, ¿verdad? Puede ser con la base de datos del Museo Nacional o con bibliografía, y entonces empezar a contraponer cuántas especies de las que yo utilicé en mi proyecto realmente se dan de forma natural en el sitio y hacer un porcentaje de mi aporte ecológico a nivel de riqueza de especies real a la hora de plantar y de establecerse en el proyecto. Eso se ha considerado en estos 3 proyectos que nosotros presentamos. Se han chocado con muchos problemas en vivero, en obtención de árboles en vivero, de eso que por eso los proyectos de corredores biológicos estén generando sus propios viveros, pero por lo demás creo que es parte de la visión que hay que ir desarrollando, ¿verdad? Ya dejar de ver a los árboles y las partes con cobertura ajenas a nosotros, o si no empezar a darnos cuenta que estamos aquí en el mismo plano y que sea algo común ir caminando en pleno San José y empezar a dinamizar con árboles, que ya no se haga como algo que no es bueno, sino que entendamos que más bien es necesario. Bueno, muchísimas gracias. Exposición bastante extendida y bastante completa. Nos sirve mucho para el curso de la maestría y para el curso de taller y de producción, que la información técnica haya sido como completa y muy precisa. Es como una de las partes es elaborar planos, elaborar especificaciones técnicas, y realmente fue un despliegue, digamos, de conocimiento técnico que nos va a servir mucho para estos propósitos del curso. Igual, como les decía al principio, estamos haciendo un trabajo para una comunidad. En este caso es una comunidad que se llama Paso Real, una organización que se llama Paso Real, que está en San Diego de la Unión, que es una localización muy bonita porque tiene todo la parte de la zona protectora de cerros de la carretera como trasfondo, y también hay interés en la municipalidad en todo lo que tiene que ver con la conectividad, sobre todo con el corredor biológico urbano María Aguilar, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea sería que en algún momento podemos hacer una revisión de la lista de especies especificadas por los diseños. Vamos a trabajar un poco lo que es el sistema de parques y el desarrollo específico de unos 7 parques, y algunos tienen dimensiones considerables y algunos son pequeños, y también el sistema de arboricultura en calles. Les agradezco mucho, digamos, el aporte. Tengo que agradecer, bueno, a William Montero, que nos hizo esa recomendación tan valiosa de ustedes como al equipo de GEA, y la disposición que tuvieron para hacernos esta charla tan amplia y tan extensa. Vamos a abrir un ratito más para si hay algunas preguntas que se deben hacer por parte del público o de los estudiantes de la maestría. Y bueno, no sé, parece que la información es muy completa, entonces no hay por ahora preguntas. Entonces, Esteban, Fabricio, les agradezco mucho el aporte. Vamos a colocar esta grabación, este video en un canal que tiene la maestría, que es mi diseño de sitio, y como les decía, para nosotros sería un gran beneficio si pudiéramos continuar
y con la asesoría que nos pudieran dar en la elección de especies, sobre todo, ¿verdad? Como con un chequeo, una revisión de la lista de especies y ver qué recomendaciones al final puedan tener. Excelente. A mí esta parte me encanta, la parte de selección de especies, la verdad que me encanta y bueno, a nivel personal siempre hago una búsqueda en la base de datos del Museo Nacional, siempre busco bibliografía de la zona para manejar listas de especies de lo que ha existido, como tratar de buscar un poco el histórico de las especies originales del sitio y tratar de rescatar algunas de estas. Me gusta también, parte de lo que hacemos es un poco el análisis horizontal y vertical del bosque de ahí, ¿verdad? A lo que se pueda buscar un poco lo que son índices de valor de importancia, como para uno también, porque a veces normalmente hacíamos los proyectos en foresta muy antojadizos al diseñador. 3 especies de esta porque la flor es de color tal, 5 de aquel por el tamaño, 10 de aquel porque es el que más hay en vivero, pero no consideramos los bosques originales de ahí realmente cuántos aguacatillos más o menos manejaban por hectárea, cuántas, no sé, otras especies dinamizaban ahí como tal, cuáles especies antes se reportaban en las bases de datos del museo, se reportaban en los 90 mucho, pero a partir del 2000 tal ya no se reportaron, entonces posiblemente son especies que se están perdiendo y empezar uno creo que es interesante y bonito que empecemos todos nosotros que vamos hacia esto a hacerlo de nuevas formas y buscando más hacia el aporte ecológico, siempre la parte escénica también, pero creo que siempre se ha castigado mucho en los diseños la parte ecológica, dándole prioridad a otros espacios y entonces creo que es tiempo de empezar a buscar un poco más esa recuperación ecológica a la hora del diseño también. Sí, concordamos totalmente. Y yo creo que lo bueno es que existe esa posibilidad a través de los inventarios. También está todo lo que tiene que ver con la zona protectora de Cerro de la Carpintera, que tiene un excelente inventario, inclusive de listas muy completas de especies. Y lo que sí habría que hacer es convencer a las municipalidades y los comités de ambiente locales, etcétera, de la importancia que tiene esa conexión con la ecología local preexistente, ¿verdad? Y que se contrarreste todo lo que tiene que ver con lo del cambio climático, que ahora es una de los elementos componentes que se buscan, o la rapidez con que se están manifestando estos cambios, ¿verdad? Entonces, eso se puede lograr si la parte de conectividad ecológica se toma en cuenta desde el principio en el diseño, ¿verdad? Y no tanto, como dice usted, cuestiones de meramente estéticas. Fabricio, yo no sé si quiere cerrar la parte. Bueno, primero de todo agradecerles el espacio, ¿verdad? Estamos para servirles. Pues obviamente, pues es un poco, ¿verdad? El tema de la arboricultura es un tema bastante amplio donde pues tenemos diferentes aristas, ¿verdad? Como lo pudieron ver, la intención de nosotros hoy era que se llevaran todo eso en la mente. Sabemos que es mucha información nueva y esperamos, bueno, entre recomendaciones que les doy, existe un manual para plantación que estableció la Municipalidad de San José y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el Programa de las Naciones Unidas, ¿verdad? Donde hay un poco sobre el desarrollo, digamos, del manejo de la plantación de árboles, ¿verdad? Todo, una serie de protocolos para la reforestación. Eso es importante que lo tengan como referencia, nada más. Me parece que es de los materiales importantes tal vez en ese caso. Y pues a futuro pues nos interesaría pues sí, pues tratar de ayudarles un poco con la selección de las especies, ¿verdad? Recomendarles algo como tal, ¿verdad? Con base en lo que ustedes hayan trabajado. Y despedirnos, ¿verdad? Pues agradecerles el espacio. Nosotros estamos más bien atrasados, Esteban y yo, después de otro enlace que nos está haciendo sobre la Asociación Costarricense de Arboricultura para atender otros temas, entonces pues les agradecemos el espacio. Bueno, Muchas gracias. gracias.